Buenas tardes, profe. Noches. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, entonces, ya está la mayoría, bienvenidos, que tengan todos una muy linda semana, muchas bendiciones y vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Cómo me les acabo de ir con la película? Andrea Bella. Andrea, ¿no ha llegado? Presente, Andrea profe. Bella. Bueno. Entonces, ¿cómo que le fue con la película Judith Arévalo? Judith. Judith. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Judith Arévalo, ¿sí está? Bueno. Lisset Bustamante. Presente, profe. Buenas tardes. ¿Cómo va, Lisset? Cuénteme, ¿cómo le acabo de ir con la película? Bien, sí, señora. Yo subí a la plataforma. Sí, cuénteme respecto a la primera pregunta, ¿cómo le fue? Bien, profe. Pues, Y cuénteme qué respondió. espérame ya. Ya lo miro, profe, que estoy acá. Bueno, espérame un momento. Bueno, Judith. Em, Mientras en tanto, la primera no, ya, Rocío, esa es donde dice identifique los problemas sociales presentados en la película. Entonces puse los problemas presentados sociales es porque no hay comprensión ni voluntad por parte de la dirección, solo superficial, y también no hay escucha empática entre los representantes, y es por eso que se bloquean las negociaciones. bueno, ¿qué tiene que decir de esa primera pregunta, Juliet Rocío Cristancho? Profesora Juliet, ya voy a cargarla, ya está cargando la plataforma, profe, es que está un poquito lento. Juliet, ¿sí está? Pero ya le respondo. Señora. Juliet Rocío Cristancho. Sí, profe, ya le respondo que está cargando la plataforma. ¿Qué tiene que decir de la misma pregunta, Germán Enrique González? Profe, pues buenas tardes, compañeros. Tarde, bienvenido, Germán. Profe, pues dice que identifique los problemas sociales presentados en la película. Pues yo pienso que de las mismas necesidades que tienen los trabajadores, que son personas pues que no son de altos recursos ni nada, y son padres de familias encargados de sostener sus hogares, la falta de empleo que se presenta también como en la zona que se puede evidenciar en la película, que no todos están como enfocados solo a la fábrica, a la empresa a la que pertenecen. Entonces, pues, esta comunidad se presenta como esa falencia de empleo. Entonces, pues, esa es como la problemática social que se presenta, como falta de empleo, para que las personas también puedan como que tener otras alternativas, otras puertas laborales. Entonces usted encontró que esa es la problemática social. Estoy hablando enfocada en la película, ¿no? Sí, claro. Bueno, Andrea, Karen Andrea Hernández. Sí, señora, profe, Buenas presente. noches, bienvenida, Karen. Andrea, ¿qué problemática social encontró usted en la película? ¿Cuál es la problemática que hay?
Profe, pues digamos la problemática que yo vi fue que pues entre los directivos de la empresa y los trabajadores, pues los trabajadores no estaban dispuestos como que lo pisotearan como sus derechos y que la empresa pues si no tuviera como en cuenta los derechos de los trabajadores. Y pues también la empresa pretendía conseguir como su propósito mediante como trucos y engaños. Y pues aquí es donde surge como pues el problema social y pues el otro problema que pues yo noté fue el desempleo que pues se dio pues debido a que comenzaron a sacar muchos trabajadores de la fábrica y pues también la deshumanización de los directivos con respecto pues a los trabajadores que ya estaban vinculados. Muy bien, esa es la problemática social que hay, que se refleja la problemática en sí, el centro de todo lo que ocurrió a raíz de la forma en que los directivos, como nos dice Paola, estaban vulnerando derechos de los trabajadores. ¿Mm? Entonces, al hacer este estudiante de recursos humanos sus prácticas, bueno, voy a hacer la otra porque les adelantaría. Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué me quiere decir Angélica Huérfano? Profe, en la segunda pregunta, pues para mí yo creo era que no existe o no cohesión social y por qué. Pues para mí en la película no existe cohesión social, profe, debido a que pues los dueños de la fábrica siempre querían conseguir sus propios beneficios y lo vimos como lo fue en la reducción de las horas laborales, que a ellos no les importó el bienestar y los derechos de los empleados que tenían a cargo y a su mando, sino pues que querían enriquecerse ellos mismos. Muy bien, sí, ellos lo estaban haciendo todo a través de engaños y pues inocentemente el cuestionario que presentó este joven Frank para, como parte de sus prácticas, lo hacía era para identificar más bien en cada uno de los trabajadores solamente que pensaban de las 53 horas de trabajar 3 días, descansar 2, pero que se incrementaran las horas de trabajo en esos 3 días. Era que pensaban, más no hacia dónde enfocaron los directivos ese mismo cuestionario y lograron como un acepte de parte de los trabajadores. Sin querer ellos estaban aceptando que sí, que las personas que tenían de pronto más edad ya no estaban capacitadas para desarrollar su trabajo, que ya bajaba, ¿no? Como ese producción, un ejemplo, lo que hacía el padre de Frank dentro de la empresa. Entonces ellos aprovecharon eso para más bien empezar a hacer un listado de las personas de más edad, de menos edad, de qué personas se podían reemplazar por máquinas y otros. Entonces, muy bien. Sí, profe. Sí, señora. Vamos Mucha a ver qué desigualdad. nos dice del mismo punto que analizó Edinsen. Buenas noches, Edinsen. Profe, buenas noches. Bienvenida, linda Profe, semana. gracias. Profe, pues en mi caso, pues yo sí sentí que hubo parte de cohesión social, porque inicialmente pues hubo unas personas que dentro de su proceso del sindicato estaban haciendo valer sus derechos. Digamos que yo lo que entiendo por cohesión social es que no sea, o sea, hay un tema de debate, pero no hay personas que, digamos, sustenten o que apoyen ese debate. Entonces, en mi caso, pues lo que yo entiendo es que no se presentó como tal eso, no hubo apoyo total al sindicato porque ellos obviamente estaban sintiendo que estaban vulnerando sus derechos, pero así a la misma vez estaban proponiendo que, bueno, o sea, hagamos algo, no permitamos que nos violenten nuestros derechos, pero la gente simplemente por el hecho de sentir la represión laboral encima o quedarse con el miedo de que me voy a quedar sin empleo,
no se atrevían, digamos, a dar su opinión o a decir, oiga, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino solamente hasta que se presentó ese factor negativo en que se dieron cuenta de que no, nos hicieron una jugada, quieren sacar personal, van a ir por el lado de las personas que están poco a pensionarse o que simplemente ya no sirven para la compañía, entonces simplemente empecemos a sacarlas. Ya cuando empezaron a notar eso, sí empezaron como que a sentir que es necesaria la divulgación de su voz, el no apoyo a lo que estaban haciendo, profe. Muy bien, Edinson. Sí, es su punto de vista, pero usted dijo una palabra clave, el miedo. Había mucho miedo de muchos empleados de quedarse sin un empleo, porque los jóvenes decían, necesito ese empleo, así me pague un poquito, lo necesito. Entonces ahí estaba primando el miedo. Bueno, muy bien. Respecto a la tercera pregunta, eran 4. ¿Qué me dice Tatiana Sánchez? Tatiana Sánchez. Sí, profe, buenas noches. Bienvenida, Tatiana, linda semana. Muchas gracias, profe. Entonces acá tenemos que la tercera pregunta dice, mencione cómo se genera y cómo se plasma la realidad social en la película. Entonces, mi respuesta fue, la película se plasma en un entorno social laboral, donde como en cualquier empresa, los trabajadores y sus familias dependen de ella. Pero una vez más, los empleadores piensan que es mucho más factible reemplazar la mano de obra por máquinas, que era lo que estaban haciendo realmente con lo que pensaba hacer directamente el gerente de la empresa. Y ya no se contaría, ya se reduciría el horario laboral de los trabajadores, con lo cual seguramente se reducirán sus ingresos, ya que no se contarían horas extras ni el horario normalmente establecido. Encontramos que también es una empresa, una estructura social como el sindicalismo, que trata de proteger a los trabajadores de la vulneración de sus derechos y los incita a luchar por ellos. Muy bien, Tatiana, muy buen enfoque y un análisis interesante a esa pregunta. ¿Qué quiere complementar Jason Torres? Jason. Jason. Profe. Sí, señor, bienvenido. Buena tarde, Jason. Tiene la palabra, Jason. ¿Qué quiere aportar diferente a lo que dijo su compañera Tatiana? Él me acaba de escribir que no tenía internet, no sé qué se le fue, que se le cayó. Pero se acabó ahí está Jason. Profe. Sí, lo escucho. Ah, no sé. Jason, lo escucho. Profe. Lo estoy escuchando, Jason. ¿Todos lo escuchan? ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, señora, profe. Todos lo estamos escuchando, Jason. Tiene la palabra. Jason. Profe, ya, es que dice que mi conexión a internet es inestable. Profe, yo con lo que quiero complementar de lo que dijo Tatiana es que, digamos, en la realidad social, en la película, es que en la actualidad podemos ver que hay algunas empresas que tienen malas conductas para lograr lo que son los objetivos, ¿sí? Porque hay algunas empresas que son muy engañadoras y todo eso, pues, por lo que te decía anteriormente, de lograr todos los objetivos. Bueno, gracias, Jason. La cuarta. ¿Qué me quiere decir de la cuarta, Paola? Paola Bernal. Ginette Paola Bernal, niño. Ginette Paola. Bueno, ¿qué me quiere decir Paola Elizabeth Mercado? Buenas noches, profe. ¿Paola? Sí, señora. Buenas noches, Paola. Bienvenida. Linda semana. Gracias, igualmente, profe.
Ay, pero perdón, es que tengo un poquito la voz, me No está se molestando la garganta. Toma agüita, toma de a Sí, poquito. espera un momento. Sí, hace como una aromática porque me quedé como la voz, pero ahí voy. Espérame, ya miro la cuarta pregunta. Bueno, Paola. Mientras Bueno, tanto, prepara también un concepto de la cuarta pregunta, María Lorena Castaño. ¿Está bueno, María Lorena? Sí, señora, profe Mayra. Eso, Mayra. Discúlpeme, por favor, Mayra. dice que Tranquila, profe. de estructura social muestra la película. Entonces dice que, pues según el grupo, el grupo es que aparece está dedicado a la obtención, a la movilización de recursos materiales y de consumo, ya que la película pues muestra una fábrica de productos que luego se distribuirían en otras personas para fabricar algún otro producto o en tiendas o para comercializar. Y pues también aparece en segundo plano el grupo que ejerce pues varias funciones como la familia, que pues genera un papel importante, ya que Frank cambia como su conducta por la preocupación que tiene cuando pues ve a su papá en la empresa y el trato que le están dando. Entonces, para mí, esa sería la respuesta. Muchas gracias, Paola. Vale, Bueno, profe. ¿qué quiere decir la compañera? Profe, pues yo puse que pues las clases sociales primero están los del sindicato, que son los que están como peleando porque no se les vulneren sus derechos. Y pues lo primero que hace Frank creo que se llama el muchacho, Sí, sí. señora. El primero está por parte de la empresa sin querer que se vulneren los derechos de los otros, pero cuando ya él se da cuenta que, pues, que van a despedir a su papá, él se hace por el lado del sindicato. Él trata como de irse por ese lado sin tener en cuenta de que los directivos son capitalistas. Entonces ellos solo están buscando como el beneficio de la empresa y no están viendo de que pues están y segundo, pues porque ellos quieren llevar robots a la empresa. Esos fueron los que yo puse. Sí, es muy interesante, pero ahí me surge una pregunta para ustedes, para que la analicen. Hubiese sido el caso de Frank, y no como práctica, sino ocupando ya ese departamento como directivo de recursos humanos, y que no hubiera estado de por medio de pronto el papá, quien ya iba a ser despedido. Y por ello él se unió como al sindicato y hubo un cierre. Bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué Profe, decisión pues hubiesen tomado? ¿Quién me quiere decir? yo creo que él se fue. Dale, Anet, qué pena. No, pues que yo pienso que lo que decía la compañera Dinsen, ante todo, pues está el miedo de uno perder su trabajo y pues de todas maneras uno está en un departamento de recursos humanos que uno quiere es como optimizarle como costos a la empresa y también como agilizar como recursos y en la parte obrera, en este caso de la empresa. Entonces, pues obviamente ya uno no teniendo como esa, pues en mi caso, ¿no? Uno no teniendo como esa intervención de un familiar, pues ya uno debe tomar ese tipo de decisiones porque es el cargo en el que uno está. Pero pues obviamente la idea no es vulnerarle los derechos al trabajador, entonces ya ahí se entraría como, pues no sé, hacer como un consenso para que no se vean tan afectados los derechos de los trabajadores y más en este ámbito que era para los trabajadores de mayor edad y los que tenían más experiencia en la empresa. Muy bien, Ané, porque usted menciona, a pesar de, así no hubiese habido un familiar ni dentro de la empresa, de todas formas, sí, claro, el miedo y además, pues,
vamos de la mano para que la empresa salga adelante, pero es que nombró a los trabajadores. Me asusté, pensé que no los iba a mencionar, porque es que ellos tienen No, unos profe, derechos. no, porque precisamente el Departamento de Recursos Humanos es como esa mano amiga que tienen los trabajadores. Correcto. Entonces dice Anet, tendríamos, o ella hubiera puesto, o el primer paso era hablemos, dialoguemos. Entonces Sí, ya, claro. ya es un primer pasito para empezar a buscar una alternativa, un mecanismo, lo que ustedes están viendo. Entonces la felicito a Anet, porque sí, ella tiene razón, está por medio de la empresa, pero también están derechos. ¿Qué pasa a futuro? Pues que son derechos legales que están en una norma y no se pueden vulnerar. Ahí sí sería un problema gravísimo para la empresa, que a pesar de que no se vio la otra parte de la película porque no está, entonces, ¿qué pasó? Ya estaba presente el sindicato, ya se unieron las familias, ya se unió la misma persona que por error, que nunca pensó que hacer un cuestionario generaría o sería una herramienta para los directivos para tomar decisiones adversas. Entonces ya quién iba a mediar, un ministerio de trabajo, ya iban a mediar otras entidades para que se llegaran a un acuerdo y lo más seguro, analizando los mecanismos, es que esos despidos no tuvieron ninguna validez porque eran injustos, no había una causa para esos despidos, que todo se hizo a través con la manifestación de Fran de que él lo hizo con una intención que no tenía nada que ver con clasificar edades o clasificar personal, el más joven, el más que lleva más tiempo, el que tiene más edad, el que iba a ganar, trabajar más que era el joven y iba a ganar menos y que íbamos a colocar unas máquinas que iban a reemplazar otro poco de personal. Entonces, con toda esa situación que se presentó, que no había una persona, como dicen ustedes, la mano amiga de recursos humanos, que se sentara a dialogar, pues la decisión tuvo que tomarse por la fuerza. Y fue el cese total de actividades, como ustedes lo vieron, cese total, cierre, intervención de otras entidades. Entonces, de eso se trata. Me gustó la manera en que lo planteó Anet y así era como tenía que finalizar estas respuestas, invocando lo que están viendo en este momento y haciéndose ver como ese canal de comunicación entre el empleador y los trabajadores sin vulnerar derechos y sin dejar de lado, claro, la intención de una empresa, que es crecer, fortalecerse día tras día, pero precisamente de la mano con sus trabajadores. Entonces, los quiero felicitar. Muy buen análisis y vamos a continuar con el tema de nuestra clase de hoy, pero no sin antes dejar ya clara los temas que vimos el viernes para que ustedes ya tienen unos conceptos. Quiero verificar que esos conceptos hayan quedado claros, como es el marco legal y jurisprudencial de la conciliación. Ya estamos hablando de ese mecanismo autocompositivo, ya lo tenemos identificado en la norma y de las mismas diapositivas vamos a ver unas y de una vez vamos a ir dejando términos ya para preguntitas de parcial. Entonces les voy a compartir la diapositiva para que vayamos. Me dicen si la están viendo. ¿La están viendo? Todavía No, profe, no. todavía no, No, profe. señora. ¿No? No, profe, todavía no. No, señora. Permítame, ya comparto la diapositiva. Porque le hice unos cambios. Permítame.
Bueno, entonces, vamos a hablar, habíamos hablado del marco legal y jurisprudencial de la conciliación. Estuvimos analizando el artículo 116, que ya está dicho lo que tenemos que decir de ese artículo, ya que autoriza a los particulares para que administren justicia de manera transitoria. Y ahí nombra la conciliación y también menciona el arbitraje. Y de ese artículo seguimos trabajando. Vamos a ver la diapositiva número 3. Permítanme, les comparto la número 3. Bueno, esta es la número, me perdí. Ya miramos. Profe César, ahí dice 3. Bueno, entonces, de esa diapositiva número 3, vemos dice artículo 115, dice que fue modificado por el artículo 1 del acto legislativo, y eso quedó claro, ¿no? Cuando dice que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo del Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. Ahí estuvimos hablando en esa diapositiva de que para ese entonces los militares eran juzgados cuando cometían algún delito por la justicia ordinaria. Entonces, mediante un acto legislativo se hacen parte dentro de ese artículo, y por eso cambia el sentido del artículo cuando nos menciona que harán parte de la justicia penal militar, también administrada justicia. Estamos hablando la diapositiva número 5, el marco legal, jurisprudencial y conceptual de la conciliación. ¿Quién de ustedes o me quiere leer el concepto que dejamos el viernes respecto a qué es la conciliación? Y lo vamos a comparar con los dos conceptos que tenemos de la norma. Si ninguno lo tiene, van a estar muy atentos, van a tomar nota de este concepto, porque de alguna de estas dos maneras me lo pueden responder, o les diré si es falso o verdadero lo que nos dice. Primero decíamos que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual dos o más personas naturales o jurídicas solucionan sus controversias de manera autónoma con la intervención de un tercero facilitador llamado conciliador. Esa conciliación de llegar al acuerdo tiene un alcance, el acta, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. No rige la ley 640 del 2001 porque es el marco legal de la conciliación y al artículo 116 de nuestra Constitución. Ese es el marco legal, constitucional y jurisprudencial, porque estuvimos viendo unas sentencias. Ese fue el concepto que esperaba me leyeran porque fue el que dejamos el viernes. Sin embargo, hay otro, dice: la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas naturales o jurídicas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Ese es otro concepto que está en la norma. Y hay otro. La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas a través de las cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, ojo con esas tres palabras, transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Ya en este concepto nos hablan de qué tipos de asuntos se podrían conciliar, entonces que sea desistible, que alguna de las partes pueda decir: y vuelvo al ejercicio en tema civil y la deuda,
le voy a condonar o a descontar los intereses de los 8 millones. Págueme solo el capital. Es desistible, transigible, transemos ese valor, transemos, determinado. Entonces, si vamos a ver el ejercicio, cuando las personas quieran, porque eso no le decía el conciliador, en la audiencia de conciliación, recuerden que prima la voluntariedad de las partes y la decisión a la que ellos lleguen es la que va a tener plena validez en el acta de conciliación. Otra cosa es que el conciliador vea que se están vulnerando derechos o que más adelante esa acta, en lugar de solucionar un conflicto, va a generar otro conflicto. ¿Por qué? Hablemos del mismo ejemplo. Hicimos varias veces ya el ejercicio cuando el conciliador les dice, no señor, es que usted tiene que cobrar convocante el interés porque eso está en la norma. Porque si usted hubiera tenido ese dinero en un banco le genera un interés, pero lo prestó. No vaya a cobrar más del 3, porque es un interés de usura, pero cobre un interés. ¿Estoy obrando bien como conciliador? ¿Quién me quiere decir? Le voy a preguntar aquí. Le voy a preguntar a Karen Andrea Hernández o a Germán Enrique Sí, González. señora, profe. ¿Karen está? Sí, señora, aquí estoy. Que no puedo aprender el micro. Ah, bueno, Karen. Cuénteme, Karen, respecto a la pregunta que acabé de hacer. Profe, ¿me la puedes repetir, por favor? ¿Germán está? ¿Germán Enrique? Sí, señora. Germán, ¿me hace un favor? ¿Me le hace la pregunta a Karen? Quiero que todos estén en la clase porque ya estoy dejando conceptos. Profe, no sé cómo es la pregunta. Pues yo la escuché, pero no la grabé bien. No la grabé bien. No se me pierdan de la clase, por favor. No se me No, yo no pierdan. me he Estén perdido. atentos. ¿Quién falta por llamado de lista? ¿Nadie falta por llamado de lista? Coloqué unas fallas, algunos no estaban, entonces, ojo ahí. Creo que yo, Paula Abella. Bueno, Paula Yo Abella. también, Entonces, profesor, creo que llegué tarde. me voy a preguntar Mayra también. por llamado de lista. Entonces, Paula Abella. Paula Abella, estaba preguntando que si mi función como conciliadora en una audiencia, y a pesar de que de manera voluntaria, tanto convocante como convocado acordaron que se pagaría solo el capital y no intereses. Está bien dentro de la audiencia de conciliación que a pesar de que prima la voluntariedad, yo le diga al convocante, usted debe cobrar intereses. No cobre interés de usura, pero cobre un interés. No, no estaría bien, pues es más decisión del convocado, pues tomar esa decisión, quiere cobrar intereses o no. Claro, ahí como nos dice la lectura que estamos haciendo, dice, a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero si ellas tuvieron la voluntad, el convocante condonar o descontar los intereses porque la parte convocada le solicitó que tenía solo el capital, no tendría por qué el conciliador decir, no, cobre el interés. Siempre prima la voluntad de las partes y que ese acuerdo termine, como lo dice el escrito, satisfactorio para ambas. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el convocado? De pronto habló con un abogado. Dice, no, pero estoy en audiencia, a pesar de que dijimos que el interés se iba a descontar,
se insistió en que se debía pagar un valor. Entonces, automáticamente, un disciplinario para el conciliador. ¿Por qué? Porque el acuerdo es voluntario. Y entonces esas partes no están satisfechas con esa acta que está firmando un conciliador, y esa acta hace las veces de una sentencia. Entonces, gravísimo. Voy a pasar a la diapositiva número 7 para que vayan teniendo ustedes conceptos claros. Los objetivos, si pregunto en un parcial, ya están claros. ¿Cuáles son los objetivos de la conciliación? Tomen apuntes. ¿Quién los quiere leer? ¿Quién faltó? Paula Bella. Ya me contestó, ¿cierto? Sí, señora. Los que no han llamado, no he llamado a lista. ¿Quién falta? ¿A quién no he llamado a lista? A mi profe. Mayra. Sí, señora. Mayra, gracias. Mayra, ¿me hace un favor? Da lectura a los objetivos de la conciliación. ¿Leo los objetivos? Señora, ya para que todos tomen apuntes y los tengan presentes. Dice, garantiza acceso a la justicia, promueve participación ciudadana, facilita solución de conflictos, incentiva convivencia pacífica, debido proceso de sentencia C-119 del 2001, descongestión, despachos judiciales. ¿Tienen alguna pregunta de los objetivos? ¿Alguno? No, señora. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la diapositiva número 8. Las características de la conciliación. Primer característica, toma nota, es un método autocompositivo. ¿Por qué? Porque es un método autocompositivo. ¿Quién me quiere decir de las personas que no he llamado a lista? ¿Quién falta como para que le llame, le quite la falla? Ya hay fallas. Profe, es un método autocompositivo porque la conciliación pues se resuelve entre ellos mismos, es un diálogo que realizan entre las partes para llegar a un fin pacífico. Y el método autocompositivo lo que permite es esto, o sea, que solamente haya un tercero como mediador entre las partes, pero igualmente se va a resolver el problema entre ellos mismos, entre las dos partes. Y eso es lo que nos dice la conciliación, resolver todo pacíficamente por medio de un diálogo, llegar a un acuerdo entre los dos, entre ellos mismos. Muy bien, Tatiana. Gracias. Segundo, actividad preventiva. ¿Quién me quiere contestar? ¿Qué quiere decir esa característica, actividad preventiva de la conciliación? Profe, pues yo entiendo que la actividad preventiva difiere en que antes de, o sea, actividad preventiva en el tema de que va a evitar de incurrir gastos, de que se lleve un poco de tiempo en un proceso, fuera de eso, de que pues posiblemente, no sé, se pierda el tema de la amistad o el vínculo, digamos, social que había entre las personas y que sea un proceso que se alargue mucho más tiempo de lo deseado. Muy bien, dicen, previene que se active el aparato judicial. Y activar el aparato judicial es todo lo que acaba de mencionar su compañera. Muy bien. Solemne. Por cuanto la ley exige la elaboración de un acta de conciliación con la información mínima establecida en el artículo 1 de la ley 640. Entonces, como vamos a ver la 640, les voy a adelantar, ese artículo habla del acta de conciliación. ¿Qué debe contener esa acta? Esa acta debe tener una fecha, debe tener el nombre del convocante, debe tener el nombre del convocante. Ese acuerdo que hay en el acta debe ser claro, expreso y exigible. ¿Qué quiere decir claro?
el acuerdo allá en la audiencia de conciliación ante el juez laboral. Entonces, aceptaron, el empleador aceptó pagar el valor de las cesantías, esos 8 milloncitos de pesos. Y resulta que el acta quedó así, de manera voluntaria. El señor tal representante legal de la empresa tal se compromete a cancelar el valor adeudado por cesantías al señor Pepito Pérez por 8 millones de pesos. Ya. ¿Quién me quiere decir si esa acta está clara, expresa y exigible? ¿Alguien falta al llamado de lista? Bueno. ¿Ese acuerdo está claro, expreso y exigible? Si se dice en el acta que se acuerda el pago de los 8 millones de pesos correspondientes a cesantías. Y ya, no dice más. No, profe, no está claro. No, profe, no es claro. Porque es que no dice esos 8 millones, cómo les va a pagar, si los va a pagar o sea, de a cuotas, si los va a pagar de contado, cuándo los va a pagar, si va a dar intereses por ese monto que le tenía en deuda. Muy bien, eso es, debe ser clara, expresa, exigible. ¿Por qué? Porque de pronto llega el trabajador nuevamente donde el juez laboral y dice, señor juez, no me han pagado, hay un acta, aquí se firmó, bla, 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 y el juez revisa. Resulta que sí, aquí acordaron que 8 millones de pesos, pero no dice una fecha. ¿Cuándo? No dice cómo, en la cuenta empresarial que se le abre a los trabajadores o en la cuenta que manifestó. Entonces, esa acta no tiene validez porque como hubo un incumplimiento, llegó el trabajador a hacer valer su alcance jurídico, que es presta mérito ejecutivo. Entonces, como se incumplió, se la presta, señor juez, ejecútela. Y resulta que el juez laboral al que le correspondió ejecutar esa acta va a decir no, esta acta no es una acta clara, expresa, exigible, porque razón tiene el empleador ya que no le dijeron cuándo ni cómo. Entonces, eso es un acto solemne. Esta acta debe cumplir con unos requisitos que están establecidos en la ley 640 del 2001, artículo primero, que lo vamos a ver. Entonces, ¿tomaron nota de esa característica? ¿Porque es solemne? Sí, señora. Repito, yo sé que la letra está pequeña. Por cuanto la ley exige la elaboración de un acta de conciliación con la información mínima establecida en el artículo primero de la ley 640 del 2001, y ya les dije de qué se trata ese artículo. Siguiente característica, bilateral. Es bilateral porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes impone obligaciones a cada una de ellas. Entonces lo explico con el mismo ejercicio del tema civil, el préstamo de los 8 millones que está respaldado con una letra de cambio. ¿Cuál es la obligación que tiene el convocado? El que debe. ¿Cuál es la obligación? De comprometerse a pagar. Pagar. Hay un título valor que respalda esa deuda. ¿Cuál es la obligación que tiene el convocante? ¿A quién le debe? De pronto acoplarse a lo que digan, digamos, si dicen, no, es que, digamos, el que le debe dice, yo le puedo pagar en un año. Entonces el deber de él es aceptar lo que le dice la persona que le debe. Así se firmó el acta, digamos a un año, cuotas de no sé, 300, 400, 12 cuotas, no sé. Entonces sí, aceptó que a un año. Pero es que yo tengo un título valor, una letra de cambio. Y entonces esa letra de cambio, en el momento en que pague la última cuota, si es a un año, estamos hablando de enero del 2021, vamos a terminar hablando de que termina de pagar en enero del 2022. Entonces, cuando reciba el pago, la última cuota,
su obligación es anular y entregar ese título valor al convocado a quien le debe. Porque es que si el señor le canceló y él sigue con ese título valor y de todo ahí en la viña del señor, entonces pasará el tiempo, no, yo tengo una letra de cambio, a mí me la cancela. Entonces, como el acta es clara, expresa, exigible, ahí qué va a decir. La obligación del deudor es pagar. La obligación de que a quien le deben es recibir el pago y ese título valor debe morir, debe terminar. Por eso en el acta dice quedará, se hará entrega de la letra de cambio al convocado al momento de que el convocante reciba el último pago, quedando así anulado cualquier título, valor u otros que respalden la deuda. Entonces, ambos tienen obligaciones. Puede suceder que la obligación la tenga una sola de las partes. ¿Cuál obligación en el caso del empleador? La obligación la tiene el empleador de pagar las cesantías al trabajador. Ahí no habría ninguna obligación de parte del trabajador, sino que ahí terminó el contrato. Ya ese trabajador, como dijo Mayra, no puede empezar a decir, no, es que resulta que a mí me debe usted algo más, resulta que no, no, señor. Ya hubo un acuerdo, es bilateral, el acuerdo fue claro, expreso y exigible, ambos tenían obligaciones, la obligación del trabajador cesó ahí en ese momento porque ya le cancelaron sus cesantías de seguir trabajando para la empresa y la obligación del empleador fue cancelar la deuda. Es otra característica de la conciliación, es onerosa. ¿Por qué? Generalmente la conciliación conlleva acuerdos y prestaciones patrimoniales para ambas partes o por lo menos para una de ellas. Entonces ahí viene el ejemplo del empleado y del trabajador que les acabé de dar. Dice que presta y conlleva acuerdos y prestaciones patrimoniales para ambas partes o por lo menos para una de ellas. Ahí la prestación patrimonial en el ejercicio del trabajador y el empleador era para una sola parte, para el empleador, porque debía un dinero, debía un derecho del trabajador. Entonces era para una sola de las partes, porque él tenía que pagar. Y al otro le debían, él recibía su dinero. Entonces es para una sola de las partes. ¿Qué ganaba el empleado? Que le pagaran. ¿Qué ganó el empleador? Pues cumplió con un derecho legal para su trabajador y era para pagarle ese valor de las cesantías. Leo nuevamente oneroso. La conciliación conlleva acuerdos y prestaciones patrimoniales para ambas partes o por lo menos para solo una de ellas. Otra característica de la conciliación es conmutativa, porque las obligaciones que surjan del acuerdo conciliatorio son claras, expresas y exigibles. No admite obligaciones aleatorias o imprecisas. Entonces el ejercicio y lo que nos dijo su compañera, Tatiana, hacía falta fecha o cómo iban a pagar. Hacía falta la forma. Entonces era un acuerdo obligatorio, no era claro, no era expreso, no era exigible. Por eso es conmutativa. Además, no, vuelvo al ejercicio del trabajador. Como el acta fue clara, expresa, exigible y fue precisa, él no podía después de un tiempo empezar a hostigar a su empleador diciéndole, no señor, usted me debe, usted todavía me debe de algo, un mandado que yo le hice y resulta, no señor. El acta fue clara, expresa, exigible.
Y recuerden que esta acta hace las veces de una sentencia que tiene un juez de la República, porque eso lo dice el artículo 116 de la Constitución, que los particulares pueden ejercer justicia de manera transitoria y nombra a los conciliadores. Entonces no podríamos, después de que hay una sentencia, que es el acta, ir el trabajador a decir, me debe, todavía me debe. No, señor. Es conmutativa y tiene obligaciones. Tiene obligaciones que se deben cumplir y no después de un tiempo resultar con otro asunto. Es de libre discusión porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes es el resultado de discusiones y negociaciones para lograr la solución a la controversia. Las partes pueden o no llegar a un acuerdo. El conciliador no puede obligar a las partes a conciliar. Las fórmulas de arreglo son de libre discusión y aceptación. Entonces, por eso vuelvo al punto que les he repetido muchas veces. El acuerdo de las partes es voluntario. Ese debido proceso dentro de la audiencia de conciliación, cuando el conciliador le da la palabra al convocante para que manifieste el hecho por el cual convoca a tal persona y le manifieste cuál es su pretensión, él empieza a hablar. Pero tiene que darle la palabra al convocado para que, por favor, diga qué tiene que decir frente a las pretensiones del convocante. Y si tiene fórmulas de arreglo, por favor, puede mencionarlas dentro de esta audiencia. Entonces, ahí se genera una discusión que el conciliador tiene que buscar que sea amigable, que no se vulneren derechos. Y la ley 640 sí le permite al conciliador proponer una fórmula de arreglo, pero no quiere decir que esa fórmula de arreglo sea una obligación que tienen que tomar las partes para tomar su decisión. No, es una fórmula. Yo les puedo decir, la ley 640 me permite proponer una fórmula de arreglo. Yo propongo que por ser una deuda, un préstamo de tantos años en el tema civil, y de pronto el convocante insiste, ahí cambiemos la figura, insiste en que se le pague un interés al 5%, yo sí puedo, como les dije antes, llamar a audiencia privada, porque la ley 640 me lo permite, al convocante y decirle, mire, puede que el señor convocado acepte pagarle un interés al 5%, pero para la ley, un interés de más de 3% es un interés de usura. Y si de repente ese usuario te asesora jurídicamente, le van a decir no, ese es un interés de usura. Entonces, se abre otro proceso. Entonces, lleguen a un acuerdo neutral, que no pase ese 3. Y debo hacer, porque debo ser neutral, también debo hacer una audiencia privada con el convocado y decirle lo mismo. Puedo decirle, de todas maneras, a ustedes están cobrando un interés del 5%. Pero ofrezca una fórmula de arreglo, un acercamiento de interés. Y yo debo decirle a las partes, si ustedes me autorizan, puedo hablar lo que estamos hablando en audiencia privada dentro de la audiencia. Y ahí yo manifiesto lo que se mencionó. Debo proponer fórmula, mas no obligarlos a tomar decisiones. Si le cobró al 2 y el convocado aceptó, es voluntad de ellos. Si le cobró al 5 y el convocado aceptó, es voluntad de ellos, pero yo no los dejé incurrir en error porque hice una audiencia privada y les manifesté cuáles serían las consecuencias futuras. Entonces, de eso se trata. Es de libre discusión. Que propongamos fórmula de arreglo no quiere decir que la decisión se tomó sobre la fórmula que propuse, pero debemos ser conscientes de que las personas todas no conocen de ley, todas no van a saber cuál es el interés de usura, que si quieren descontar o no, ya es un acuerdo voluntario, ellos activaron el aparato, ellos decidieron de manera voluntaria acceder a la justicia, la decisión la tomaron ellos, tiene fuerza de ley. Bueno,
Es un acto nominado, otra característica de la conciliación, porque existen normas claras y precisas que regulan la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos que la diferencian de otros mecanismos. Por ejemplo, la mediación no tiene una ley, como sí lo tiene la conciliación, la ley 640 del 2001. O la amigable composición. Esa también tampoco la van a encontrar de pronto en una ley textual, pero está dentro de los mecanismos que no se encuentran regulados ampliamente en la ley. Y continúo con la diapositiva número 9, 10 y 11, porque entonces quedaron claras las características. Sí, señora. Sí, señora. Podré decirles, mencionen las características de la conciliación. Tres características. ¿O es falso verdadero que esta característica de la conciliación se refiere a esto? Bueno, lo haría de muchas maneras. Vamos a hablar de las ventajas de la conciliación. Dice, la conciliación como acto administrativo de justicia es, viene la primer ventaja, libertad de acceso. La conciliación es una figura que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes. Por ello, cualquier ciudadano puede acudir a la conciliación como una alternativa para solucionar sus conflictos. Dice, las personas pueden acudir libremente a un centro de conciliación ante un funcionario público habilitado por la ley para conciliar o ante un notario para solicitar una conciliación. Entonces, es de fácil acceso y tiene diferentes vías a donde quiere acudir a solicitar esa audiencia. Y insistimos, prima la voluntariedad y la libertad de acceso. Otra ventaja, satisfacción. La mayoría de las personas que acuden a la conciliación quedan satisfechas con el acuerdo, toda vez que el mismo es fruto de su propia voluntad. La mejor solución a un conflicto es aquella que las mismas partes han acordado. Entonces, por eso yo le hablaba de la satisfacción. Si de repente el conciliador le dice o dice en audiencia, no, es que usted debe pagar el interés, o es que usted debe cobrar un interés, o es que el interés del 5 es de usura, pero entonces páguele. No, ¿habría satisfacción? Pero claro que no, porque van a decir, si decidimos que me condonan ese interés, ¿por qué en este momento entonces el conciliador está diciendo que debo pagarlo? Entonces no hay satisfacción. No estoy respetando esa voluntariedad de las partes. Otra ventaja. Una conciliación tiene plenos efectos legales para las partes. Y le repite, el acta de conciliación se asimila a una sentencia judicial, ya lo mencioné, porque el acuerdo hace ¿qué? ¿Cuáles son los efectos del acta de conciliación? ¿Qué me quiere decir? ¿Se lo puedo preguntar así? Que son claros y que todo lo que digan ahí debe ser claro y conciso, y pues con ello no, la persona, digamos, si incumple, pues si le incumplen en el pago, entonces ahí él puede pelear, sí, por pero, decirlo así. hombre, resumiendo todo lo que usted dijo, el acta, acuérdese que se le presta al juez. Entonces hay una palabrita. El alcance legal. Presta mérito ejecutivo, y eso resume todo lo que dijo Mayra. Y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Por qué? Porque hace las veces de una sentencia. Entonces, nuevamente leo la otra ventaja. Una conciliación tiene plenos efectos legales para las partes. ¿Por qué? Porque el acta presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Eso resume lo que dijo Mayra. Viene otra ventaja. El acta de conciliación es efectiva. ¿Por qué? Una conciliación tiene nuevamente
menciona los efectos legales para las partes. El acta de conciliación se asimila a una sentencia judicial porque el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Entonces, libertad de acceso, satisfacción, plenos efectos legales, es efectiva. Y pasamos a la diapositiva número 10, que habla del mismo tema. Ahorro de tiempo. Mediante la conciliación, las personas solucionan sus conflictos de una forma más rápida. En comparación con la duración de los procesos judiciales en Colombia, la conciliación tiene la duración que las partes establezcan de común acuerdo con el conciliador. Por lo general, dice, las conciliaciones se desarrollan en una sola audiencia, lo que se traduce en una justicia celera. Entonces, y vuelve y nos dice los autocompositivos, hay celeridad. El proceso judicial autocompositivo, costoso, dispendioso, traumático. Entonces, dice que el asunto se puede solucionar el mismo día de la audiencia. ¿Cuál es la demora? Que las partes decidan de manera voluntaria solucionar su conflicto. Por uno de los mecanismos decidieron conciliación. ¿Cuál es la demora? Que la parte convocante haga la solicitud ante algún centro, como lo menciona, lleve los documentos, se programe la audiencia, en el caso del centro de conciliación de la institución, 8 días hábiles. ¿Qué puede pasar dentro de esa audiencia? Que no asista una de las partes. Pero ¿qué dice la norma? Que si esa parte que no pudo asistir manifiesta 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la audiencia, el por qué no pudo asistir y solicita una audiencia, es obligación del centro del conciliador programar una segunda audiencia. En el caso del centro de conciliación de su institución, ya les mencioné que las carreras terminan en 3 años y medio, la de Derecho, por ende la práctica jurídica del estudiante es 1 mes. Y la conciliación debe ser lo más pronto posible. ¿Qué puede pasar? Tomarse otros 8 días para la segunda citación. ¿O qué puede pasar? Que dentro de la primera audiencia las partes decidieron suspenderla porque quieren de pronto buscar de pronto se le transpapeló un recibo del pago de los 8 millones. Y es que yo había hecho un abono, yo quiero estar seguro. Bueno, suspendámosla y la reiniciamos pasado mañana, 2 días hábiles. Y en esa otra audiencia, 2 días hábiles, llegaron al acuerdo. O puede suceder que el mismo día que se programó, lleguen al acuerdo y se levanta el acta. Entonces, si hay ahorro de tiempo, no hay. Pero claro que sí. Claro. Viene otra. Dice ahorro de dinero. Entonces, ¿quién me quiere decir por qué hay ahorro de dinero? Profe, por lo mismo no que tiene- usted está diciendo, porque es un proceso más Entonces, corto, van a haber menos gastos, hay que pagarle pues a menos gente para que a un proceso que se haga más largo, más dilatado, pues acaba en menos tiempo y va a haber menos dinero, se va a gastar menos dinero de las partes. Tal cual, Tatiana, sí señora, y así dice el escrito, dice, teniendo en cuenta que la conciliación es un procedimiento rápido, las partes se ahorran los costos que implica un largo proceso judicial. En la conciliación las partes pueden o no utilizar los servicios de un abogado, porque puede ir un abogado o no es necesario. Dice que dependiendo de la persona o institución que las partes acudan, se puede o no cobrar una tarifa para la conciliación que es significativamente menos costosa que un juicio. Sí, lo que les decía, los centros sin ánimo de lucro, Cámara de Comercio. Entonces el asunto entre esas empresas está por 100 millones de pesos, un ejemplo. Pagan un costo de acuerdo a las listas, a las tablas que tiene Cámara de Comercio. Pero el asunto lo resolvieron por 80 millones. Cámara de Comercio es una entidad sin ánimo de lucro, va a entregar el valor restante porque conciliaron con menos valor. O en un centro de conciliación privado, a Liborio Mejía. Entonces el acuerdo es por 50 millones. Allí cancelaron una tarifa, pero acordaron por 70. Entonces
cancelan un valor adicional porque subió el valor de esta tarifa. Pero si deciden por cuantía en el Centro de Conciliación de su universidad, que allí los estudiantes pueden hacer trámites hasta 40 millones de pesos, o 38, perdónenme, no pagan nada. Es totalmente gratuito. Viene control del procedimiento y sus resultados. Voy a leer a ver qué me entiende. Dice, en la conciliación las partes deben colaborar para construir la solución del conflicto y por esa razón las partes controlan el tiempo del procedimiento y sus resultados. La conciliación es una figura eminentemente voluntaria donde las partes son las protagonistas del manejo de la audiencia o conciliación. Y el acuerdo logrado es resultado de una negociación facilitada por el conciliador. Entonces, control del procedimiento y control del tiempo viene de la mano con lo que les dije anteriormente. Entonces, lo importante es que lleven todos los documentos quien quiere convocar. En el caso de la deuda, le copia el título de valor, copia de la cédula, copia el servicio público, el formato de solicitud que envía el estudiante tramitado, ¿sí? Y la citación sea enviada en debida forma, el trámite. El día de la audiencia, que asistan las partes, porque si no asiste uno, no asiste el otro, entonces viene la segunda programación o la suspensión, bueno. Pero si está todo al día y asisten las partes, logran dialogar, logran que ese acuerdo se llegue a cabo y el conciliador abrió caminos para el diálogo, dio la palabra al uno, dio la palabra al otro, propuso fórmulas que les ayudaran, se logró levantar el acta, entonces ahí hubo un control, todo el tiempo hay un control. No, por favor, vamos a respetar la audiencia, quien tiene la palabra no va a ser interrumpido, la audiencia la voy a conducir yo. Posterior, daré la palabra a la persona convocada para que manifieste o diga su fórmula de arreglo si está o no de acuerdo. Si asisten con abogado, el abogado no puede tomar decisiones, pero si de pronto el usuario convocante o convocado habla en unos términos que no se entiendan, yo le digo, señor abogado, tiene la palabra para que nos diga de manera más clara cuál es su pretensión. Entonces ya él habla en términos jurídicos y como conciliadora los conozco y les voy traduciendo al convocado, que es una persona que tampoco conoce ley. Entonces, todas esas partes, ¿quiénes son las partes? El convocante, el convocado, el conciliador. Si asiste a apoderar a otros, todos hacen parte para que ese procedimiento tenga excelentes resultados. Bueno, vamos a la diapositiva número 11, porque también tiene que ver. ¿Qué pasa? Mejora las relaciones entre las partes. ¿Quién me quiere decir que eso lo hemos tocado muchísimo? Profe, pues porque si ellos, digamos, si ellos hacen la conciliación y el pago del dinero, pues de una manera conciliatoria, valga la redundancia, pues ahí ellos no van a tener, digamos, ningún tipo de conflicto a futuro. Digamos, si no le pagan, pues obviamente ahí ya va a haber controversia. Pienso yo que por eso mejora la relación entre las dos partes y pues ahí ya ellos no llegan a como a una demanda y a un proceso legal y eso genera, pues además de que genera problemas, genera estrés, genera muchísimas cosas. Por eso yo creo que pues mejora la relación entre las dos personas, digamos, entre el que presta y el que paga. Y además agrego, Mayra, lo que hablamos cuando estuvimos debatiendo el tema de conflicto y decíamos que habían unos rompimientos, unos lazos o unos rompimientos temporales o permanentes. Entonces habían unos rompimientos sentimentales, de amistad, laborales, entre empresas. Entonces, ¿qué logra esa conciliación? Mejora esa relación entre las partes. Por eso el enunciado dice así: la conciliación no produce ganadores ni perdedores, ya que las partes deben ser favorecidas por el acuerdo que se logre. Por ello, la conciliación facilita la protección y mejora las relaciones entre las personas, porque la solución a su conflicto fue construido entre todos. En la conciliación, las partes fortalecen sus lazos sentimentales,
de amistad o laborales. Importantísimo. Y viene algo mucho más importante que es la confidencialidad. Ya lo había mencionado, pero ¿quién quiere recordarlo? Esa ventaja. Profe, la confidencialidad era lo que usted decía que pues obviamente dentro de la conciliación, pues las dos partes tienen información que revelan y que pues ante una audiencia solamente se pueden revelar ante una audiencia. No se puede ir a divulgar en cualquier parte. Lo que usted decía, digamos, en el tema del conciliador no puede ir a revelar esa información. Muy bien, sí señora. Entonces, por eso lo primero que se hace o hago yo es decirle, lo hablado en esta audiencia es totalmente confidencial. No puede ser objeto de debate en un eventual proceso. Y por ese derecho a la privacidad, y lo dice el Código Civil, voy a solicitar que apaguen sus celulares. Es un delito penal grabar las audiencias o grabar sin que sea autorizado. Porque es que ustedes no pueden, si no llegan a un acuerdo, mostrar esa grabación en un proceso judicial y decir, señor juez, es que ella dijo esto en la audiencia o es que el otro dijo, porque el juez de plano lo va a rechazar, no lo va a admitir, porque dice la norma dice que lo hablado en una conciliación es totalmente confidencial y no puede salir de esas cuatro paredes. Y de pronto una de las partes no puede decir, señora conciliadora, ¿será que usted puede ir como testigo mío a una audiencia porque a usted le consta lo que dijeron? Gravísimo. O no podría el conciliador, porque como es abogado, no llegaron al acuerdo, pensar en el fruto que puede recoger y decir, venga, como ustedes no llegaron al acuerdo, yo puedo llevarle ese proceso, señor convocante, yo soy abogada y yo conozco el tema. Delito más gravísimo aún, porque la norma dice que el conciliador no puede hacer parte de ese proceso fuera de la audiencia, nunca, nunca. Entonces es un disciplinario, yo les contaba, o perdí la tarjeta profesional, me la quitan. Terrible, gravísimo salir de no cumplir con, no guardar ese secreto. No es el profesional, es la confidencialidad de lo hablado dentro de una audiencia de conciliación. Entonces, espero que esas ventajas hayan quedado claras. Y vamos a hablar de la misma conciliación, pero nos vamos a ir un poquito a lo laboral. Habíamos hablado de la conciliación como requisito de procedibilidad. ¿Qué tienen que decirme en el marco laboral? El requisito de procedibilidad de la conciliación en lo laboral. Profe, pues en el marco laboral, digamos que si ¿Qué pasa llega a con el haber un requisito? incumplimiento, Pregunta de parcial fue antigua. si llega a fallar, no, sino digamos que no llega a haber una conciliación entre las partes, se procede, digamos, a realizar ya el proceso jurídico. En este no se exige la norma de en la norma de conciliación, porque es laboral. Exacto, entonces la conciliación en el tema laboral no es requisito de procedibilidad, no, que se lleva directamente allá ante el juez laboral y él lo primero que hace es agotar esa conciliación. Bueno, me voy a permitir, vamos a ver en laboral otros temitas, vamos a ver unos artículos, pero me voy a permitir hoy, la sesión 9, hablar de la estructura del proceso laboral agotada la conciliación. Ya conocen el tema de conciliación, ya hablamos de cómo es el laboral, vamos a ver otros términos, pero quiero que miren muy enjuiciadamente el video que voy a colocar, es una audiencia real, laboral, por un asunto. No les voy a adelantar, quiero que ustedes se identifiquen de lo que hemos hablado de la conciliación en materia laboral. Vamos a ver una parte nomás,
Creo que vemos por ahí 25 minutos del video, entonces lo voy a compartir. No se me vayan a retirar de la clase, por favor, porque ustedes saben que yo estoy en permanente comunicación con ustedes y quiero que vean este video. Me dicen si están escuchando bien. Bueno, espero que el internet... Profe, no se escucha no se nada. No se escucha. Apaguen todo lo que tengan por ahí, porque es una audiencia real. Buenos días, siendo las 9:30 del día 18 de enero del año 2018, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Manizales se constituye en audiencia pública con el fin de celebrar la que para esta fecha y hora está programada dentro del respectivo proceso ordinario laboral de única instancia, instaurado por la señora Alejandra Aguirre Aldana en contra de la Sociedad Termotécnica Coindustrial SAS. Proceso que se encuentra identificado con el radicado 2017-159. El objeto de la presente audiencia es llevar a cabo las etapas procesales de contestación de la demanda, audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de secciones previas, saneamiento, fijación de litigio, etapa de trámite en donde se decretarán y practicarán las pruebas. Una vez concluida la misma daremos paso a la etapa de alegatos de conclusión para finalmente dictar sentencia. Para los efectos del registro en el sistema, les solicito aquí la parte presente y los apoderados aquí presentes me informen su nombre completo, número de cédula de ciudadanía, dirección donde puedan recibir notificación. Además me informarán la calidad en la que se encuentran actuando. Empecemos por la demandante, por favor. Buenos días, Alejandra Aguirre Aldana, cédula de ciudadanía 24337-581, dirección calle 16A, número 2631. Señoría, muy buenos días para usted y para todos los presentes. Mi nombre es Didier Andrés Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía 75-107-387, tarjeta profesional 284-983 del Consejo Superior de la Judicatura, notificaciones carrera 23, número 2029, edificio Caja Agraria, oficina 701, teléfono 880-2404. Y actúo apoderado de la parte demandante. Muy buenos días, su señoría y todos los presentes en esta diligencia. Mi nombre es Sergio Andrés Garzón Orjuela, cédula de ciudadanía 1015-423-240 de Bogotá, tarjeta profesional 247-477 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección de notificaciones es la calle 100, número 9A45, Torre 2, piso 5 de la ciudad de Bogotá. Número telefónico 312-229-2912. Respetuosamente solicito a su señoría que se me reconozca personería jurídica para actuar como apoderado de la empresa demandada de conformidad con las facultades que obran en la sustitución que allego. Muchas gracias. Bien, así entonces se entiende el despacho en primera medida. Reconocerle personería amplia y suficiente al doctor Sergio Andrés Garzón Orjuela, ampliamente identificado en esta diligencia, para que actúe como apoderado judicial de la parte demandada en los términos y para los fines a que se contrae el poder que fue entregado en esta diligencia. Bien, así las cosas, damos inicio en lo que tiene que ver con la contestación de la demanda. Para tales efectos le concedo la palabra al apoderado judicial de la parte demandada para que haga lo propio. Muchas gracias, su señoría, por el uso de la palabra. Encontrándome dentro de la oportunidad procesal pertinente y atendiendo a los preceptos del artículo 72 del Código Procesal del Trabajo, procedo a dar contestación a la demanda en los siguientes términos. En primer lugar, respecto a los hechos de la demanda, al hecho primero se manifiesta que no es cierto, pues en el hecho se afirma que el contrato celebrado lo fue a término fijo cuando éste lo era por obra o labor. Al hecho segundo, es cierto,
Hecho tercero, es cierto. Hecho cuarto, no es cierto. El cargo ocupado por la actora en la empresa era el de auxiliar HSE. Hecho quinto, es cierto. Hecho sexto, es cierto. Hecho séptimo, es cierto. Hecho octavo, es cierto. Hecho noveno, es cierto. Hecho décimo, es cierto. Hecho decimoprimero, no es cierto. El simple estado de lactancia no obliga al empleador a solicitar autorización de despido ante el inspector de trabajo, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 240 del Código Sustantivo, el mismo únicamente es obligatorio durante los 3 meses posteriores al parto, periodo que ya había sido sobrepasado en este asunto. Hecho decimosegundo, no es cierto. La empresa demandada en ningún momento desconoció los derechos de la mujer en estado de embarazo, ya que como inclusive se afirmó en uno de los hechos del escrito de demanda, el contrato fue prorrogado hasta el día en que culminó la licencia de maternidad, por lo que durante el periodo de gestación y lactancia la trabajadora y el menor por nacer estuvieron asegurados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos, garantizándole la totalidad de las prestaciones económicas y asistenciales que la ley contempla. Y al hecho decimotercero, no es cierto. Para el caso de objeto de estudio, el empleador no estaba obligado a solicitar autorización del inspector de trabajo para efectuar el despido, toda vez que el artículo 240 del Código Sustantivo dispone que el mismo es obligatorio solo durante el embarazo y los 3 meses posteriores, y al día 5 de noviembre del 2016, fecha del despido, ya habían transcurrido más de 90 días. En segundo lugar, respecto de las pretensiones incoadas, a la primera pretensión, no hay oposición respecto de la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo, haciendo la precisión que los extremos de dicha unión transcurrieron entre el día 22 de octubre del año 2013 y el día 5 de noviembre del año 2016, por lo que a la primera pretensión no hay oposición. A la segunda pretensión o pretensión 1.2 me opongo, toda vez que la terminación de la relación laboral no se sustentó en una de las justas causas previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que obedeció a una causal objetiva, prevista en el artículo 61 del Código Sustantivo, el cual en su literal D expresa que el contrato puede finalizar por la terminación de la obra o de la labor contratada. A la pretensión 1.3 y 1.4 me opondré de manera conjunta con los mismos argumentos por perseguir un objeto similar, y es porque la empresa no estaba obligada a solicitar autorización al Ministerio de Trabajo, ya que la misma solo debe hacerse si la trabajadora es despedida en estado de embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto. Disposición que no aplica para el caso en concreto, como quiera que el alumbramiento tuvo suceso el día 7 de agosto del año 2016, por lo que al 5 de noviembre del 2016 ya habían transcurrido ciertamente más de 90 días. A las pretensiones condenatorias, a la pretensión condenatoria 2.1 me opongo, ya que no se configuran los presupuestos para que proceda la indemnización prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que el despido se dio con ocasión de una causal objetiva, mas no por motivo del estado de embarazo o de lactancia. A la pretensión, al literal A de la pretensión 2.1 me opongo, puesto que la demandante no se le adeuda el pago de salarios y prestaciones, ya que estos fueron cancelados conforme a derecho desde el inicio de la relación y hasta la culminación del periodo de licencia. Al literal B de la pretensión 2.1 me opongo, como quiera que la totalidad de los hechos y pretensiones incoados en el escrito de demanda carecen de fundamento fáctico y jurídico, como se demostrará en el transcurso del proceso, por lo que se solicita que se resuelvan de manera desfavorable la totalidad de las pretensiones y en su lugar se condene al accionante al pago de costas procesales por concepto de agencias en derecho. Como fundamentos de hecho y razones de defensa se citarán básicamente 6, que resumiré muy brevemente. En primer lugar, se destaca que la empresa demandada, desde el inicio de la relación laboral y hasta la terminación de la misma, efectuó el pago total de las prestaciones sociales, así como obligaciones salariales. En segundo lugar, que el periodo de avance de la obra pactado para dar por terminado el contrato
el contrato de obra-labor lo era del 60%, pero que sin embargo a raíz del estado de gravidez de la actora el mismo se mantuvo vigente hasta la ejecución total del proyecto. En tercer lugar, que al 5 de noviembre del año 2016, fecha de la terminación del contrato, habían transcurrido más de 91 días calendario exactos desde la fecha del parto, razón por la cual no puede aplicarse la presunción establecida en el artículo 239 del Código Sustantivo. En cuarto lugar, que el accionante disfrutó de 98 días de licencia de maternidad y el contrato finalizó al momento de terminarse la misma. En quinto lugar, que la ejecución del contrato se había cumplido en su integralidad, tal y como se acredita con las pruebas documentales que se allegarán en el momento oportuno, donde consta que la ejecución de la obra se encontraba en un total del 99% al día 5 de noviembre del año 2016. Y en sexto lugar, que la compañía cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales adquiridas, incluso sobrepasando los límites de mantener a la trabajadora contratada, inclusive cuando se había superado el 60% de la obra. Los fundamentos de derecho básicamente son los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo y Sentencia de Constitucionalidad 470 del año 97. Excepciones de mérito. En primer lugar, inexistencia del derecho y de la obligación reclamada, la cual hago consistir en la inexistencia de obligación por parte de la empresa demandada de solicitar autorización al Ministerio de Trabajo para efectuar el despido de la trabajadora, como quiera que el parto tuvo suceso el día 7 de agosto del 2016 y la terminación del contrato se dio el día 5 de noviembre del año 2016. Es decir, ciertamente habían transcurrido más de 90 días calendarios desde la fecha del alumbramiento, lo que deviene en la inaplicabilidad del contenido del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Aunado a lo anterior, se fundamenta dicha excepción en que debe tenerse de presente que no existe derecho a favor de la actora como quiera que el despido no obedeció a una de las justas causas previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo, como erróneamente se afirma en el libelo demandatorio, sino que el mismo fue producto de una causal objetiva prevista en la norma, como lo es la terminación de la obra o labor para la cual fue contratada, lo que se evidencia con el acta de avance del contrato 570 del año 2012, la que se aportará posteriormente y que demuestra que al 5 de noviembre del año 2016 el avance de la obra lo era del 99%. Como segunda excepción de mérito o de fondo se propone la de cobro de lo no debido, la que consiste en la improcedencia de acceder al reconocimiento y pago de la indemnización prevista en el numeral tercero del artículo 139 del Código Sustantivo del Trabajo, equivalente a 60 días de trabajo, pues como se dejó dicho con anterioridad, la terminación del contrato se efectuó una vez transcurridos 90 días posteriores a la fecha del alumbramiento, así como ante la carencia de nexo causal entre el despido y el estado de embarazo o lactancia, debe despacharse desfavorablemente la petición de dicha indemnización. Además se sustenta la excepción de cobro de lo no debido, en que no puede operar la presunción establecida en el numeral segundo del artículo 139 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que en el presente asunto se encuentra demostrado que el despido no tuvo lugar dentro del periodo de embarazo ni dentro de los 3 meses posteriores al parto, por lo que la carga de la prueba recae única y exclusivamente en la parte accionante de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso y al cual me remito por aplicación o en aplicación del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. Tercera excepción de mérito de fondo, prescripción, sin que de ninguna manera esta implique el reconocimiento tácito a las pretensiones, se formula la excepción de prescripción ante cualquier derecho que eventualmente se cause a favor del accionante, lo que tiene sustento y cabida jurídica en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuarta excepción de mérito, excepción de buena fe, la cual tiene sustento en el artículo 83 de la Carta Política Fundamental y la cual hago consistir en que el actuar de la entidad o más bien de la empresa demandada siempre se ha ajustado a los postulados de buena fe, lo que se demuestra con la prórroga del contrato de obra-labor, inclusive hasta el avance del 99% de la obra, lapso o término durante el cual se garantizaron el pago de las prestaciones sociales. Y en último lugar, en penúltimo lugar, se formula excepción de pago, la cual consiste en que a la señora demandante se le
cancelaron la totalidad de los conceptos laborales causados por salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás emolumentos derivados de la relación laboral entre las partes, lo que se demuestra con la planilla de aportes y con la liquidación definitiva del contrato que se presentarán posteriormente. Y en último lugar, se formula la excepción innominada o genérica ante cualquier excepción que no haya sido propuesta de manera expresa por la empresa demandada y que el despacho advierta de manera oficiosa. Medios de prueba. Únicamente se solicitan, sean decretados, practicados y valorados los siguientes medios de prueba estrictamente documentales. En primer lugar, contrato de trabajo suscrito entre la empresa termotécnica y la señora Alejandra Aguirre Aldana con fecha 22 de octubre del año 2013, el cual inclusive ya obra dentro del plenario. En segundo lugar, se solicita sea decretado como medio de prueba documental la carta de terminación del contrato de fecha 5 de noviembre del año 2016 y la que de igual manera también ya obra dentro del plenario. En tercer lugar, se solicita sea decretado como prueba la liquidación definitiva de prestaciones sociales, la cual data del día 16 de noviembre del año 2016 y en la cual se contempla que se canceló una liquidación definitiva de 5.078.688 pesos. En cuarto lugar, se solicita sea decretado como prueba el acta de avance del contrato 570 del año 2012, en la cual se demuestra que el porcentaje de avance de la obra al 5 de noviembre del año 2016 lo era del 99% y la cual está suscrita o firmada por el controlador de la obra Wilson Ernesto Biasús. Quinto lugar, se solicita como prueba el certificado de incapacidad por licencia de maternidad, que de igualmente ya obra dentro del plenario. Sexto lugar, se presenta la impugnación que fue presentada por la empresa demandada dentro del proceso de tutela adelantado por la señora Alejandra Aguirre Aldana con radicado 2016-247 ante el juez primero de ejecución municipal de Manizales. En séptimo lugar, se aporta el fallo emitido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, providencia judicial en la que no se accede a la solicitud de tutela presentada por la actora respecto de su estado de gravidez o lactancia. Y en último lugar, se aporta como, o se solicita, sea practicado como o decretado como medio de prueba documental la planilla de certificación de aportes en línea en la cual constan los pagos llevados a cabo al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales durante el tiempo que tuvo duración la relación laboral. Como anexos se aporta la sustitución del poder, que ya obra en poder del juzgado, así como el certificado de Cámara de Comercio, de igual manera que ya se encuentra dentro del plenario. Con base en lo anteriormente expuesto y por acreditar los requisitos establecidos en el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, solicito de manera comedida al despacho tener por contestada la demanda por parte de la empresa termotécnica Ecoindustrial SAS dentro del término oportuno. Muchas gracias, su señoría. Bien, escuchada la contestación de la demanda y antes de proceder a pronunciarse en torno a la misma, el despacho hace un breve receso para constatar que los documentos enunciados como prueba documental correspondan a los enunciados. Del artículo 31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, se inadmite la contestación a la demanda que para tales efectos acaba de realizar el apoderado judicial de la parte demandada para que la corrija en el siguiente punto. Deberá establecer de forma clara y precisa el nombre del demandado, su domicilio y dirección, los de su representante o apoderado en caso de no comparecer por sí mismo, como efectivamente se dio. Así entonces, el despacho le corre el traslado al apoderado judicial de la parte demandada para que corrija la contestación de la demanda en este punto específico. Su señoría, respecto del domicilio
de la empresa demandada, la cual es Termotécnica Coindustrial SAS, identificada con NIT 890-90-30-35-2, se manifiesta que el mismo está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la calle 100, número 9A45, oficina 501, Torre 2, municipio de Bogotá, que su representante legal es la doctora Merly Paola Pico, quien me sustituye poder en la presente audiencia, a mí Sergio Andrés Garzón Orjuela. Bien, así entonces, escuchada la contestación de la demanda y en atención a las previsiones establecidas en el artículo 31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, se admite la contestación a la demanda que para tales efectos acaba de realizar el apoderado judicial de la demandada Termotécnica Industriales SAS. Así entonces, se le concede la palabra al apoderado judicial de la parte demandante para que haga lo propio en torno a la reforma a la demanda que había solicitado presentar. Su señoría, buenos días. Presento mediante el siguiente escrito la reforma. Mediante el siguiente escrito la reforma a la demanda, reforma en cuanto a los hechos. 14º. La empresa Termoquímica Industrial culminó la labor para la cual fue contratada la señora Alejandra Grialdana a finales del mes de febrero del 2016. Reforma en cuanto a las pretensiones. Me permito agregar las siguientes pretensiones. Pretensión condenatoria. Se condena a la demanda al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa. Reforma en cuanto a las pruebas. En cuanto a las pruebas, solicito se le recepcione testimonio a la señora Jenny Paola Marabel Pachón, identificada con cédula de ciudadanía 10538167735, y Luis Felipe Clavijo Rojas, identificado con cédula de ciudadanía 750807737, quienes declararán sobre los hechos de la demanda y la relación laboral que actúa las partes y el despido de la señora Aguirre Aldana, y la fecha real de la terminación de la obra para la cual fue contratada. Muchas gracias, doctora. Bien, así entonces, en atención a las previsiones del artículo 28 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, se admite la reforma a la demanda que para tales efectos acaba de realizar el apoderado judicial de la demandante, y de la misma reforma a la demanda le corro traslado al apoderado judicial de la parte demandada para que se pronuncie en torno a la misma. Doctor. Bien. Muchas gracias, su señoría. Procedo a dar contestación al escrito de reforma de demanda en los siguientes términos. En primer lugar, respecto al hecho adicional que se presenta, el 14º, en el cual se hace referencia a que la empresa culminó la labor, o más bien culminó la relación laboral en el mes de febrero del año 2016, se manifiesta que no es cierto, que la relación laboral, tal como se demuestra con la carta de terminación del contrato, fue presentada únicamente hasta el día 5 de noviembre del año 2016, porque se respetó la culminación del periodo de licencia de maternidad, el cual finalizaba el 4 de noviembre del año 2016. Entonces, en estos términos, respecto a esta pretensión, no es cierto. Respecto a este hecho 14º, no es cierto. En cuanto a la reforma presentada con las pretensiones, se solicita que como pretensión condenatoria se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa. Me opongo a dicha pretensión, como quiera que el despido no obedeció a una de las justas causas previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que la relación laboral se terminó con base en una causal objetiva prevista en el artículo 61 del Código Sustantivo, como lo fue el cumplimiento del porcentaje de la obra o labor para la cual había sido contratada la señora demandante.
respecto de las pruebas solicitadas, en el momento en el que se inicie el respectivo testimonio, haré alusión respecto de considero si hay algún tipo de tacha que hacer sobre estos testigos. En estos términos, solicito al despacho se dé por contestado el escrito de reforma de demanda. Muchas gracias. Bien, así entonces, en atención a las previsiones del artículo 31 del Código Procesal Laboral y la Seguridad Social, se admite la contestación a la reforma a la demanda que para tales efectos acaba de realizar el apoderado judicial de la parte demandada. Bien, así entonces damos por terminada la primera etapa procesal en lo que tiene que ver con la contestación de la demanda, reforma y contestación a la reforma. Ubicado el despacho en la audiencia de conciliación, debe dejar constancia que la representante legal de la entidad demandada no se hizo presente, luego entonces entiende el despacho que no le asiste ánimo conciliatorio en este presente proceso. Pero sin embargo hay lugar a imponer la sanción de que trata el artículo 77 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, esto es declarar confesa, ficta o presunta a la entidad demandada de aquellos hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. Para tales efectos el despacho, para no violentar el derecho de defensa de debido proceso que le asiste a la entidad demandada, procederá a declarar confesa a la entidad demandada sobre aquellos hechos contentivos de la demanda que admiten prueba de confesión. Frente al hecho primero, se tendrá por cierto que la parte accionada en calidad de empleado y la parte demandante en calidad de trabajadora de un contrato de trabajo a término fijo por obra o labor contratada. Frente al hecho segundo, se declarará confesa a la entidad demandada que el contrato de trabajo indicado en el número anterior se celebró de manera escrita. Frente al hecho tercero, Bueno, entonces, ¿qué me tienen que decir? Estamos en un proceso de demanda y es una audiencia real de una demanda en un tema laboral. Y nuestro tema de hoy corresponde a las diferentes etapas del proceso laboral. Entonces, ¿quién me quiere decir qué fue lo primero que dijo el juez? Germán. Fue pues, lo primero Te que, presento, profe. perdón, lo Démosle primero la palabra a que Germán. pues, habló. ¿Cuál fue la primera etapa del proceso? La primera etapa fue cuando se presentó el juez y iba a presentar al demandante y a la persona que está demandando. Exacto, entonces el juez menciona las diferentes etapas que lleva ese proceso laboral, menciona entonces, da la palabra siempre primero a la parte demandada, porque es que el demandante ya presentó su demanda, ya tiene las peticiones. ¿Qué hace la parte demandada? ¿Quién me quiere decir? Paula Bella. La parte demandada empieza como a dar respuesta a esa queja, a esa petición, los diferentes puntos, dando respuesta a los diferentes puntos de la demanda. Bueno, ¿le admitieron la demanda, la contestación? Sí. Primero solicitó que le nombraran personería. Resulta que no acudió la demandada, la representante legal, sino que acudió el abogado. Él estaba solito, por eso le solicitó al juez que le diera personería. Personería es que pueda representar a la parte demandada durante el proceso. Por algún motivo le dio un poder y él iba a estar ahí. Entonces, le concedió la personería para que continuara excepcionando, esa palabra que yo les enseñé. Entonces el demandado empezó a excepcionar, decir, es cierto, parcialmente es cierto, de acuerdo, no de acuerdo, y todo como yo les enseñé. Se utilizan los códigos, la constitución, la jurisprudencia. ¿Sí vio que él invocó? Código sustantivo del trabajo. Exacto. Invocó jurisprudencia. Pero, ¿qué más pasó? ¿Qué más vieron en ese trámite respecto a la parte demandada? Ellos buscaron como dar digamos, como de defenderse, dar los argumentos de parte de ellos y como aclarar todo lo que, digamos, la muchacha había dicho que era cierto y que no era cierto. Como yo pienso que eso es como, sí, como defenderse, como la forma en la que el apoderado defendió la empresa. Bueno, ¿por qué dejé el video? Lo dejé hasta este punto,
porque quiero que me digan, yo sé que ustedes tienen clase ahora, que me digan, ¿qué pasó con la conciliación, que era la segunda etapa dentro del proceso? ¿Quién me quiere decir, Paola? Paola Elizabeth. Paola Elizabeth. Señora, profe. ¿Qué pasó con la conciliación? Profe, pues es que yo lo que vi es que en la conciliación que estaban generando era por un tema de la señora que está embarazada y de eso y demás, pero lo que le dijo el abogado es que para él no aplicaba ningún tipo de indemnización. ¿Quién me quiere decir qué pasó con la conciliación? ¿Qué dijo el juez de la conciliación, ya que es la segunda etapa del proceso? Profe, yo pues no sé, yo no se pudo llevar a cabo porque no estaba presente la otra persona. Muy bien, Paula Bella y Anet, muy bien. Yo quería que identificaran qué pasó con la conciliación. Entonces, ¿qué dijo el juez? Que no se veía parte de conciliación, no se veía como una voluntad de conciliación por parte de una de las partes. Recuerdan que Sí, yo les ya no se dije podía llevar a cabo la conciliación porque no estaba presente la otra parte que era la demandada, sí, que era la que estaba La demandando. representante legal de la compañía no estaba muy presente. bien. Exacto, ya no estaba ella, entonces ya no se podía llevar a cabo una conciliación porque pues no había interés. Exacto. Entonces, hubiera sido una conciliación extrajudicial ante otro conciliador que hace, no, hay que citar a una segunda citación, esperar los 3 días, no. Ahí en esas audiencias el juez de una vez dice, no, no está, punto, aquí no hay ánimo conciliatorio, continúo con el proceso. Entonces, de eso se trata, las etapas del proceso judicial en materia laboral, para que ustedes identifiquen qué va a pasar. Esperemos que no, pero siempre pasa que en sus empresas en donde estén como directores de recursos humanos auxiliares, se van a presentar estas situaciones. Entonces, si están ustedes ahí, que no van a ser ustedes, sino el representante legal, quien debe asistir, qué mejor ustedes como ese departamento que son ese canal comunicador, decirle a esa audiencia, jefe, o como le digan, usted debe asistir. ¿Por qué? Porque es que si usted asiste, es muy factible que se agote la conciliación en esa segunda etapa del proceso, porque ya aprendieron, la primera etapa es la presentación, ¿sí? La admisión o inadmisión de la demanda, ¿no? Si hacen falta requisitos y finalmente la contestación de esa demanda. Y sigue lo más importante que dice el juez, aquí agoto la conciliación. Tienen que estar todos. No es que no asistió el uno, no, tienen que estar todos. ¿Quién es el más importante ahí? El empleador y el trabajador. Porque ahí son ellos los que de manera voluntaria van a llegar al acuerdo. Aquí no se pudo. ¿Por qué? No asistió la parte convocada y eso tiene unas consecuencias. No asistir a la audiencia. ¿Alguien pudo percibir qué dijo el juez de las consecuencias que tiene no haber asistido la convocada o la demandada? Profe, que se inician unas etapas procesales. Sí, pero inadmitió algunas excepciones de mérito. Lo que el abogado de la demandada estaba diciendo, no estoy de acuerdo si esto parcialmente, bla, 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 no sé qué, inadmite. Eso, no asistir o no manifestar, ¿por qué no? Tiene consecuencias gravísimas. En tema civil, tiene consecuencias gravísimas cuando se inicia el proceso, porque el juez civil va a decir lo mismo que dijo este juez laboral. La diferencia es que el juez laboral, como agotó todo, él de una vez dijo las consecuencias y son aplicadas al proceso que ya continúa. Entonces, de verdad que quiero felicitarlos porque esto es lo que quería que identificaran en las etapas del proceso
laboral, qué pasa, es lo primero que se agota, que es cierto lo que hemos hablado, y la no asistencia, qué consecuencias tiene, y lo importante de que asistan las partes a esta audiencia. Mañana vamos a continuar, pero mañana, por favor, ¿quién es mi monitora? Habíamos hablado que vamos a trabajar ya los temas en materia, los autocompositivos. Entonces, ¿quién va a hablar o quiénes quieren hablar de la amigable composición? Casos prácticos, enfocado a la todo laboral. Profe, ¿es Pues para mañana o para el miércoles? vamos a iniciar con algo. Yo inicio. Claro que voy a terminar el tema laboral y continúo según el tiempo que me quede con un tema y de una vez digo quién quiere o a quién le correspondió para que complemente. No vamos a agotar todo mañana, pero mejor preparar. Investigación y había preparado algo para jueces de paz. Entonces, amigable composición, jueces de paz, mediación y arreglo directo. Eso lo veríamos lo que yo alcance a iniciar mañana y continuaríamos el miércoles para que preparen y me colaboren enviándome al grupo los nombres, entre cuántos, quienes quieren trabajar. Y sigue de pronto para el viernes, ¿no? Arbitraje nacional e internacional. Le doy la ley de una vez. Le doy la 1563 de 2012. Me envían, por favor, vía WhatsApp los nombres, cómo quieren trabajarlo. Yo diría que arbitraje nacional e internacional es un poquito dispendioso, unas 3 personas. Jueces de paz también. El arreglo directo, mediación. Amigable con... Profe, disculpe, ¿cuál era la ley del arbitraje nacional internacional? La ley 1563 de 2012. 1563 de 2012. Bueno, entonces los felicito. Gracias por haber asistido, por su participación. Doy por terminada la clase. Feliz noche, descansen y mañana continuamos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana. Vale, profe, gracias. Buenas noches, gracias.